ensayos sísmicos de geofísica. Utilizamos con mucha frecuencia los ensayos de refracción sísmica o de reflexión sísmica. Y con menor frecuencia los métodos de ondas superficiales, los cuales son muy útiles. Entonces, hablemos de los métodos de ondas superficiales. O sea, el análisis de la onda sísmica que se forma en la superficie del terreno. Las ondas superficiales son las que dominan los sismogramas. ¿Por qué? Porque su propagación geométrica bidimensional, o sea, se distribuyen en forma bidimensional en dos direcciones, hace que la atenuación con la distancia sea menor. Atenúa menos. Y sobre todo que la energía de un impacto, la energía de un ruido, se convierte principalmente en ondas superficiales. O sea, las ondas superficiales son las ondas que dominan. Los sismogramas son las que son más fáciles de detectar, son las que tienen mayor energía. O sea, mayor señal con relación al ruido, porque las ondas superficiales son el ruido. O sea, ese ruido sísmico es determinante en los sismogramas. O sea, las ondas superficiales son las que tienen mayor relación señal-ruido. O sea, porque realmente el ruido es la señal. Y de esas ondas superficiales, las ondas Rayleigh son las más utilizadas en geotecnia. Las ondas Rayleigh, que son un tipo de onda superficial, las ondas Rayleigh son muy útiles para caracterizar sísmicamente el perfil de suelo. 2/3 de la energía que se genera por un golpe en el suelo se transmite como onda Rayleigh. 2/3 de la energía. Y se atenúan en forma menos fuerte. Y en sitios con capas múltiples, donde hay varias capas de suelo, las ondas presentan un comportamiento dispersivo. O sea, su velocidad de fase es función de la frecuencia. La frecuencia cambia y la velocidad de fase también cambia a profundidad. ¿Cómo imaginamos las ondas Rayleigh? Las ondas Rayleigh son parecidas en su forma, en su formación, de las ondas que se generan en un lago cuando usted bota una piedra. Son esas ondas superficiales, pues no tienen la amplitud que tienen las ondas en el agua, pero superficialmente en la Tierra hay unas ondas similares a las del agua. O sea, son una especie de elipse vertical, paralela a la dirección de la propagación y con dirección retrógrada hasta cierta profundidad. O sea, las ondas superficiales son unas ondas muy fácilmente detectables. Son más lentas que las ondas P, pero toman cantidad importante de energía. O sea, buena parte de la energía
de un elemento, de una anomalía por un golpe en el suelo, lo que sea, se convierte en ondas Rayleigh, en ondas superficiales. Como se observa en este diagrama. 67% de la energía de un golpe con un martillo se convierte en onda Rayleigh. El 26% como onda de cortante y el 7% como onda de compresión. Esas ondas superficiales llegan hasta cierta profundidad. O sea, tienen ciertas limitaciones de profundidad. Se dice que no es confiable tener información a más de 30 metros con ondas superficiales. Y algo interesante, la velocidad de la onda Rayleigh es muy similar a la velocidad de la onda de cortante. Se dice que la onda Rayleigh es 0.91 a 0.95 la velocidad de la onda de cortante. O sea, si usted tiene la velocidad de la onda Rayleigh, tiene la velocidad de la onda de cortante. O sea, es una forma de tener el perfil de velocidad de onda de cortante utilizando la velocidad de la onda Rayleigh, la velocidad de las ondas superficiales. Las ondas superficiales disminuyen exponencialmente en amplitud con la profundidad. O sea, entre más profundo en el terreno, la onda tiene menor amplitud, pero mayor longitud de onda. Y son dispersivas, o sea que cuando las componentes de diferentes frecuencias tienen diferente velocidad. O sea, una onda de diferente frecuencia tiene diferente velocidad. Al profundizarse, la amplitud es menor, como se observa en la gráfica. Se profundiza y la velocidad de onda, la velocidad es mayor, pero la amplitud es menor. Y la longitud de onda también es mayor. O sea, a mayor profundidad, menor amplitud, pero tienen mayor velocidad de onda y mayor longitud de onda. Y eso nos permite esa situación del cambio de velocidad y de longitud de onda con la profundidad nos permite analizar mediante ensayos superficiales, analizar el perfil de velocidad del suelo. Y los materiales por debajo del sitio modifican las ondas sísmicas. O sea, de acuerdo al tipo de material, las ondas sísmicas son diferentes en amplitud, en fase, en duración y en forma. O sea que los materiales cambian las características de las ondas. De esta forma podemos nosotros identificando las características de las ondas, identificar las características de los materiales, con ondas superficiales. Y en esa forma, la dispersión de las ondas Rayleigh permiten determinar el perfil sísmico del suelo. O sea, las ondas con mayor longitud de onda penetran a mayor profundidad y tienen velocidades mayores. Esta situación de el cambio de longitud de onda y de velocidad con la profundidad nos permite determinar con cierta precisión el perfil sísmico del suelo utilizando ondas superficiales.
cómo se obtienen los resultados del ensayo. La curva de dispersión, como la se observa en la gráfica. La curva de dispersión, la cual se obtiene mediante el software, mediante el manejo de los resultados de las velocidades, de las longitudes de onda, de las amplitudes, se obtiene la curva de dispersión y a partir de la curva de dispersión el perfil geológico. Y son tremendamente útiles. O sea, las ondas superficiales, sí, son en cierto aspecto de mayor utilidad que la misma refracción sísmica. Se obtiene la velocidad de onda S a partir de la onda, de la velocidad de onda R, de la onda Rayleigh. Y no se requiere hacer sondeo. El ensayo downhole es otra alternativa. Y en zonas urbanas, donde hay mucho ruido, o sea, donde hay vehículos, movimiento, el terreno está permanentemente, hay ruido sísmico en el suelo, entre más ruido, mejor las ondas superficiales y mejor el resultado. O sea, muy útiles en zonas urbanas, donde hay ruido sísmico en el terreno. ¿Cómo se obtiene el ruido? ¿Cómo se obtienen esas ondas superficiales? Puede ser con un martillo, golpeando el suelo. Puede ser con vibradores. O el ruido normal, el ruido de los vehículos, los peatones, las obras de construcción, las industrias. En zonas urbanas, el ruido está. Las ondas superficiales están para medirlas. En zonas rurales se requiere generar mayor onda superficial, bien sea con martillos, con vibradores. Yo acostumbro, por ejemplo, para ensayos REMI o MACW, tener un carro prendido o sea, a una distancia de 30, 50 metros del sitio de ensayo, prender el motor del carro para generar ruido. Y algo importante, se requiere utilizar el geófono correcto. O sea, de acuerdo a las ondas que usted necesite medir, a las frecuencias, se utilizan geófonos de diferente frecuencia. Para profundidades pequeñas, menores a 50 metros, se utilizan geófonos de 4.5 Hz. Y para profundidades mayores, geófonos de 1 a 2 Hz. Escoger el geófono de acuerdo a la información que nosotros queremos detectar. Hay dos tipos de ensayo. Hay más tipos de ensayo. Pero los que más utilizo y los que más se utilizan en el medio, de mi manera de ver, son el ensayo MASW y el ensayo REMI. El ensayo MASW nos da un perfil sísmico 2D. El ensayo REMI nos da un perfil sísmico 1D. En ciertos casos es mejor hacer un ensayo REMI. En otras situaciones es mejor un ensayo MASW. MASW. Análisis espectral multicanal de ondas superficiales. ¿Cómo funciona el MASW? Se toma información de varios canales a la vez y se golpea en diferentes sitios. O sea,
Se golpea acá, se mide. Se golpea en cerca a un geófono o en medio de los geófonos, se mide. Se golpea en varios puntos a lo largo del perfil, en tal forma que usted va obteniendo un perfil 2D de un perfil sísmico de ondas superficiales 2D. Ensayo MASW. Se golpea para generar ruido, para generar ondas superficiales a diferentes distancias y se va haciendo lo que muchos llaman un pseudo diagrama. Varios canales, golpeamos en diferentes sitios a lo largo de una línea. Ensayo multicanal, ensayo MASW, perfil sísmico 2D. Útil para 30 metros de profundidad. Realmente, a más de 30 metros de profundidad no es fácil obtener un buen perfil sísmico. Las ondas Rayleigh se generan por impacto, son grabadas y analizadas utilizando un sistema multicanal, o sea, el software, el equipo, están capacitados para detectar las ondas, para darnos los diagramas. Realmente tenemos que hacer algo de trabajo de oficina, pero la mayor parte del trabajo la hace el software. Graba y analiza las ondas utilizando un sistema multicanal y reconoce las características de las ondas, reconoce velocidades, reconoce longitud de onda, reconoce frecuencias de las ondas superficiales. Y entre más ruido, teóricamente mejor el ensayo. Equipos. El equipo más utilizado en el medio es de 24 geófonos, pero hay equipos de 12 geófonos no muy útiles para grandes profundidades y también hay equipos con 48 geófonos. Se genera la onda con un martillo. Se había colocado inicialmente la línea, los geófonos y con un martillo se golpea a lo largo de una línea en diferentes puntos. Se repite el proceso en un extremo y en el otro extremo. Golpeamos en diferentes sitios para obtener el perfil 2D. Número de geófonos, 12, 24, 48. Entre mayor número de geófonos, mayor la precisión. La distancia entre geófonos y por lo tanto la longitud del arreglo depende de la penetración que se requiera. La profundidad del ensayo es aproximadamente la mitad de la longitud. O sea, si usted tiene una longitud de 100 metros, obtiene información hasta 50 metros de profundidad. Sin embargo, siempre a más de 30 metros de profundidad, la información puede no ser muy confiable. Se golpea en diferentes puntos, diferentes distancias de la fuente. Se repite en el otro sentido. Se va acumulando la información de las características de las ondas superficiales y se obtiene el perfil 2D. Es conveniente que el terreno sea plano, porque la topografía genera distorsión en las ondas. O sea, los cambios topográficos generan dispersión en las ondas. Entonces, a veces no son confiables los resultados cuando la línea no es suficientemente plana. O sea, recomendación, tratemos de hacer el ensayo a lo largo de una línea que sea relativamente plana.
El arreglo puede ser fijo, enterramos los geófonos, medimos, pero se desarrolló una técnica interesante de MASW con un arreglo, ¿no?, movible. O sea, un arreglo que se le coloca al carro y vamos moviendo el arreglo para tener información de longitudes grandísimas. O sea, un perfil 2D de hasta kilómetros de longitud. Pero típicamente el más común es un arreglo fijo, enterrando los geófonos en una zona plana como esta que vemos acá en el llano colombiano. O acá en la zona urbana de la ciudad de Bucaramanga, a lo largo de una calle, en la zona urbana de la ciudad. Arreglo fijo. Y el arreglo Landstreamer, que llaman, que es un arreglo movible, se le coloca el arreglo al carro, se cuelga del carro y se mueve el arreglo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona de Florida Blanca, en Santander, en Colombia, un sistema de arreglo movible en que elaboramos el perfil sísmico del suelo en una longitud de aproximadamente 500 metros, tirado el arreglo por un vehículo. Y se pueden hacer varias líneas paralelas para facilidad. Se hacen a veces este tipo de obras se hacen a veces por las noches en las carreteras cuando hay menos tránsito. Un vehículo arrastrando 4 líneas para realizar ensayo de onda sísmica en una gran longitud. ¿Sí? Luego el sistema, el computador con el software especializado, se obtiene la dispersión de las ondas, la curva del modo fundamental y tenemos los resultados para interpretar. Puede que no sea sencillo la interpretación, pero tampoco es demasiado complejo.